Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Liderazgo que Inspira. Mi nombre es Nati, estoy con Timo. Hola a todos, bienvenidos. Un placer estar nuevamente en este nuevo episodio de Liderazgo que Inspira. Así es, y hoy vamos a hablar sobre ser formados en el desierto. Creo que la mayoría de nosotros no iniciamos arriba de un púlpito, de un escenario, de un estadio, sino que muchas veces hemos iniciado nuestro llamado desde la soledad, desde el anonimato, y creo que un poco es transmitirte un poco de nuestra experiencia, pero también qué dice la Biblia acerca de esto y también para animarte, ¿no? Porque en ese proceso de inicio y de formación, algo que nos juega muy en contra es el desánimo, es el creer que nunca lo vamos a lograr, es el creer que Dios nunca nos va a usar, o a veces es en el medio del desierto donde hay escasez de muchas cosas, creemos que no somos los calificados, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre este tema, así que quédate con nosotros, van a ser media horita en la cual vamos a estar desarrollando esta formación que hemos pasado muchos de nosotros en el desierto. Sí, estoy seguro que no sos la excepción, así que ahí prepárate tu mate, tu té, tu café, lo que quieras compartir para poder disfrutar de este episodio. También te pedimos, si te querés sumar a la comunidad, ahí en las redes sociales, seguinos en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Spotify, estamos como Timo y Nati Podcast. Así es, y bueno, vamos a arrancar con el desarrollo del tema y primero hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Alguna vez te sentiste en esta situación o estás atravesando una situación de desierto? Bueno, sabemos lo que es estar ahí y también queremos decirte que el desierto no es un castigo de Dios, no es que uno pasa por el desierto porque algo malo habré hecho. De hecho, Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto. El desierto es una escuela de formación y esto es importante como primer punto entender de que en el proceso en el que estás hoy y en el que estamos nosotros es un proceso permitido por Dios para crecimiento y para aprobar y pasar a un nivel mayor, un nivel espiritual, ¿no? Sí, de hecho tenemos en la palabra en Éxodo capítulo 3 habla de la historia de Moisés, que él estuvo 40 años en el desierto. A veces nos enojamos y nos frustramos cuando estamos un mes y sentimos que estamos pasando un desierto, un año y decimos, Dios ya no me habla, se olvidó de mí, este desierto es insoportable. Sí. Y pensar de que cuando nosotros empezamos a caminar en la voluntad de Dios, estos procesos y este desierto que llamamos es algo continuo porque siempre es una preparación continua. Y Moisés estuvo nada más y nada menos que 40 años preparándose. Y quizás, bueno, nosotros, no sé en qué momento estás viendo este episodio, pero nosotros ya estamos entrando en el mes 11, en noviembre del 2025, y uno a veces llega a estos meses de noviembre, diciembre, y empieza como ese balance y decir, bueno, fue un año duro, fue un año con muchos problemas, fue un año de desierto, y como vos decís, ¿no? Lo vemos como largo. Bueno, hay personajes en la Biblia que atravesaron más tiempo y entendieron que fue el propósito de Dios y al final lo entendieron, ¿no? O nosotros cuando hoy abrimos la Biblia y lo vemos decimos, claro, había un propósito. Alguien que también... Igualmente la idea no es consolarnos con la desgracia de otros, no decir, bueno, no, otro la pasó 40 años. La idea no es esa, la idea es entender de que es necesario el desierto porque es el lugar de preparación. Entonces creo que ahí es donde tenemos que hacer el foco. El desierto es necesario porque es el lugar donde te vas a formar. Bien, también David fue ungido, pero antes de sentarse en el trono también pasó por el desierto, escapando de Saúl, tuvo que refugiarse en cuevas. Bueno, de hecho ya lo hemos visto a su ejemplo en varios episodios anteriores. Como lo dije al principio, Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto antes de comenzar su ministerio. Y de hecho, si leemos Lucas 1:8 dice, Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y vivió, decidió instalarse en el desierto, pero bueno, Juan sabemos que era un poco particular, pero creo que si nos ponemos a leer
todas las historias de los personajes bíblicos, fue necesario que muchos pasaran por el desierto, o por no decir todos, en el cual Dios los formó, los preparó, formó el carácter. No creo que el desierto forma tu carácter. Y esta frase que anotamos acá me gustó, que dice: el desierto no retrasa tu propósito, el desierto lo refina. Y creo que es ahí donde tenemos que apuntar, ¿no? Entender de que el desierto es el lugar de la preparación donde tu llamado, tu propósito empieza a ser un poco más parecido a lo que Dios quiere. Así es, y me parece interesante esa frase porque todo el tiempo es como que sentimos que se nos corre el reloj, ¿no? Y decimos, bueno, yo no veo el propósito, no veo el cumplimiento, y creemos que es tiempo perdido cuando es tiempo de formación, ¿sí? Entonces esto es importante de poder entenderlo. Obviamente, cuando yo le permito al Espíritu Santo trabajar en mí y le permito que él obre en mí, y no es que yo estoy sin hacer nada, como podemos decir, ¿no? Sí, no es algo que sea un lugar en donde nosotros vamos a estar estáticos. Claro. Y bueno, la vemos pasar, porque quizás podemos caer en el error de decir, bueno, esto va a pasar. Ok, el desierto tiene un propósito y lo que tenemos que lograr es descubrir cuál es ese propósito. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Claro, porque el desierto te va a llevar a formar tu carácter, va a quitar las motivaciones incorrectas, que creo que eso es importante entender, porque a veces cuando nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, muchas veces suele pasar que lo que nos motiva a servir a Dios es algo incorrecto. Queremos servir a Dios, pero la motivación no es la correcta. Entonces nosotros no podemos servir a Dios porque queremos demostrarle el amor. De esa manera no es la forma. A Dios no lo amamos sirviéndolo. A Dios lo amamos obedeciéndolo. Entonces, nuestra motivación tiene que ser la correcta. Y cuando pasamos ese desierto es donde se empieza a afinar nuestro oído, empezamos a escuchar un poquito más a Dios, bajamos un poco las voces de nuestra carne, porque empezamos a morir, y creo que es necesario identificar qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los desiertos que cruzamos. Así es, así que punto número 1, el desierto es un lugar de formación para nuestro ministerio. Número 2, el desierto revela el corazón de cada uno de nosotros. Deuteronomio 8:2 dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Y en la versión Reina Valera, la última parte dice: para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Es fuerte lo que dice, porque muchas veces pensamos que nosotros venimos a la iglesia o servimos a Dios, como que es la respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Entonces yo ahora te voy a servir. Y Dios no quiere un servicio, Dios quiere nuestro corazón. Dios no quiere que nosotros hagamos algo, Dios quiere que nosotros entreguemos algo. Y es entender eso, es la diferencia en donde Dios dice, estás entendiendo. Es cuando Dios dice, estás entendiendo para qué te traje acá. Por eso es importante entender este segundo punto, que es donde Dios revela el corazón que tenemos. Y me parece muy, muy bueno este versículo, porque nos demuestra lo que Dios quiere de nosotros. Quiere conocer si realmente en nuestro corazón está lo que decimos que hay. Creo que a veces somos demasiado emocionales. En los desiertos también no es la excepción, porque nuestras emociones están siendo procesadas para ver si nuestro espíritu es fortalecido. Entonces, el desierto va a revelar lo que eso está demostrando. Y así es cuando no hay aplausos, cuando no hay gente alrededor, porque a veces en el desierto, cuando los recursos no están, bueno, ahí es donde Dios nos prueba y ve lo que hay en nosotros verdaderamente, o nos pule o nos cambia también la forma de ver las cosas, ¿no? Porque el desierto es esa formación en el que pensaba de una manera y salgo transformado en otro, ¿no? Como que Jesús, cuando fue llevado al desierto, después dice más adelante, y que salió lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y creo que también es este lugar de morir para que Él nos llene de Él. Y si nosotros no lo teníamos anotado, pero si nosotros deberíamos identificar un desierto y un momento así como decir, este es el momento en donde sentí el proceso de parte de Dios.
¿cuál vos pensás que es el desierto más fuerte, digamos, que tuviste que atravesar? ¿Qué es lo que vos sentiste que Dios procesó más fuerte en vos? Creo que fue en un periodo donde tenía que pasar por una cirugía que me daba como mucho miedo. Y yo hasta ese momento era líder, bueno, ya estábamos liderando juntos, pero en mi interior yo decía, Dios me va a sanar milagrosamente, pero no sé si era una convicción de lo que Dios me había dicho o era tanto mi miedo por pasar por la operación que me autoconvencía de que no, yo no necesito que me operen, Dios me va a sanar, pero Dios no lo permitió así. Entonces tuve que atravesar ese proceso, pero me vi confrontada en mi fe, en que cómo Dios permitió que yo pasara por esto. Es como que me di cuenta que mi confianza en Dios se basaba en que Él cumpliera mis deseos. Entonces me di cuenta de la inmadurez que manejaba, pese a estar sirviendo en la iglesia hace muchos años. Eso fue para mí como... Y aparte justo pasé en un proceso donde, no sé si te acordás, pero te decía, che, nadie de la iglesia me llamó, me vino, ¿viste? Como, porque hay momentos en los que uno necesita un poco del otro, pero también Dios hay momentos en que hace que la gente no te escriba, no te llame, y es porque Dios te está procesando y el desierto es soledad. El desierto muchas veces es el trato entre vos y Dios. De hecho, en este versículo de Deuteronomio dice, Dios te guió por el desierto. Es Dios y vos ahí, como vos siendo confrontado con tu Creador, pero Él también formándote y trabajando en vos y muchas veces esto, revelando tu corazón, que en esta ocasión, en mi caso, hasta a mí se me reveló mi corazón. Yo creía que era una súper cristiana, líder, excelente, madura. Y me di cuenta en ese proceso que cuán lejos estaba de realmente eso. O sea, Dios mismo me mostró, mira, tu corazón hoy es así. Y tenés que fortalecerte y madurar y crecer y pararte desde otro lugar. Sigo siendo tu Dios, aunque no se cumplan tus deseos. Yo creo que fui confrontada con esa pregunta. Y realmente sentí, y no sé si te acordás, Timo, pero desde ese tiempo hasta acá hubo como otro nivel en nuestro ministerio. Nuestro liderazgo fue diferente. Si bien veníamos haciendo un trabajo muy lindo, creo que a nivel de madurez, creo que fue un crecimiento para nosotros. Sí, me acordaba del mismo episodio y creo que muchas veces nos pasa justamente que tenemos una idea del desierto, lo consideramos y creo que tenemos como una especie de paradigma de que el desierto es un lugar de dolor, de tristeza, de llanto, pero creo que tenemos que arrancar esa idea del desierto y cambiarla y transformarla y decir, es el lugar en donde Dios me va a enamorar más de Él porque me va a revelar algo nuevo que todavía no lo estoy interpretando y no lo estoy internalizando al 100%. Conozco la teoría, pero en el desierto Dios me muestra la práctica. En el desierto Dios me revela su corazón y me dice, esto que vos leíste es así. Y vos decís, chao, es tal cual. Y empezás a interpretar toda la palabra, no toda la palabra, pero lo que Dios te quiere revelar en ese momento. Y me parece que está buenísimo porque no solamente, primeramente nos forma, pero después nos empieza a revelar nuestro corazón y queda al descubierto. Y algo que tampoco estaba en nuestras anotaciones, pero algo que me acuerdo de ese periodo de desierto es que yo un día llorando te dije a vos, siento que Dios me falló. Entonces, quiero decirte que si vos estás acompañando a alguien que está pasando por un desierto, viste, como yo ahora lo pienso y digo, ¿cómo podía decir eso? Llevaba 20 y pico de años en el evangelio, era líder, tipo, ¿cómo la líder va a decir Dios me falló? Pero en los procesos de desierto, bueno, pasamos por esas situaciones y qué bueno que haya gente que escuche sin juzgar, ¿no? Porque digo, otro puede decir, ¿cómo la líder de la iglesia va a decir que Dios le falló? Bueno, en un momento de dolor, de tristeza, de angustia, de no entender, podemos llegar a expresar cosas así y después estamos, pero no para ser como los amigos de Job, que lo mataban y que, tipo, bueno, arrepentite pecador inmundo, sino que podamos estar para el otro acompañando, abrazando. Me acuerdo que cuando te dije eso no me respondiste nada.
después Dios me fue hablando, ¿no? Cuando a Job le dijo, bueno, déjame que ahora voy a hablar yo. Creo que también, ya que estamos hablando con líderes, está bueno que podamos escuchar a personas que están atravesando un dolor fuerte, un proceso fuerte, y poder acompañarlas, pero no desde el juicio, que era un poco lo que hablamos en el episodio anterior. Sí, creo que en la urgencia o en la intención de querer decir algo, a veces decimos cosas que no suman. Y creo que a veces simplemente las personas necesitan una escucha, que te sientes, que te tomes unos mates y digas, ¿qué te pasa? Y escuchar. Y creo que eso es sumamente importante. No solamente si sos líder, si también estás camino a ser líder, querés liderar a alguien, empezá a desarrollar también esto. Como hablamos en algunos de los episodios, la escucha activa, el tratar de estar para las personas sin estar con la necesidad de juzgar, porque el desierto es un lugar doloroso. Uh-huh. Y muchas veces desde la lejanía de la situación podemos hablar como superando, como superadores, como Sí, que estamos ya en otro nivel, y es porque simplemente no estamos pasando ese proceso nosotros. Bueno, de hecho me encanta cuando Juan en un proceso de desierto, Juan el Bautista en un proceso de desierto, le manda a preguntar a Jesús, che, pregúntenle si es él al que estábamos esperando o seguimos esperando a otro. O sea, Juan, el que vio los cielos abrirse, la paloma descender, la voz diciendo, este es mi hijo amado. Ese Juan en un proceso de de muchísimo dolor, estando en la cárcel, dice, vayan a preguntarle a Jesús. Nosotros nos horrorizaríamos como Juan el Bautista, el profeta, el que mandó a abrir el camino, hoy se atreve a hacer esta pregunta, ¿no? Tan nefasta. Sin embargo, nos encontramos con un Jesús que no se horrorizó y que con todo el amor del mundo dijo, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que es anunciado el reino. Fíjate el amor y esta compasión que tuvo Jesús de entender que Juan estaba pasando por un desierto. Y no solamente eso, cuando se van dicen, ¿a quiénes salieron a escuchar ustedes en el desierto? Sale a defenderlo. Y sale a defenderlo y lo pone en una posición, dice, no hubo alguien mayor que Juan de los nacidos. Entonces, yo creo que a veces tenemos que sacarnos esta cuestión de querer responder siempre, de querer dar una palabra. No es necesario. O de pretender que el pastor o el líder en un proceso de desierto se mantenga en un nivel que va a decir, no, bueno, somos seres humanos. No justificamos, pero digo, van a suceder estas cosas y nosotros del otro lado, ¿vamos a juzgar o vamos a escuchar o vamos a responder como lo hizo Jesús? Bueno, nos fuimos del tema, pero me parecía súper interesante mencionarlo. Y nuestro punto número 3 es que el desierto forma obreros aprobados. Porque recordemos, todos podemos ser obreros en la iglesia, pero la Biblia habla de ser obreros aprobados. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:15? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Bien, creo que ese tiene que ser nuestro mayor desafío y anhelo. Y todo el tiempo, como hacía David, de decirle, Dios, examíname, vengo bien, vengo mal, soy un obrero aprobado por vos, estoy aprobando, zafando con 4. Bueno, qué bueno poder buscar esa aprobación de Dios, ¿no? Todo el tiempo. Y dejar de tenerle el temor al desierto. Tampoco creo que tenemos que enamorarnos del desierto. No. El desierto es un lugar de paso para aprender y crecer y pasar un nivel nuevo. Tenemos que identificarlo y tenemos que buscar justamente eso, ser aprobados. Pero para ser aprobados primero tenemos que pasar por una prueba y la prueba es el desierto. Y para poder aprobar tenemos que identificar qué es lo que se demanda de nosotros. Cuando vos te presentás a una prueba te ponen ciertos puntos que vos tenés que cumplir. Ahora, cuando nosotros atravesamos un desierto tenemos que identificar cuáles son los puntos que Dios nos quiere enseñar. Entonces, para poder ser un obrero aprobado, tenemos que identificar lo que Dios quiere probar de nosotros. Bien, y el desierto nos enseña 3 lecciones. Una es que en el desierto podemos reconocer o tener en claro nuestra identidad, quiénes somos en él, ¿no? Y Oseas, capítulo 2, versículo 14 y 16 dice, pero luego volveré a conquistarla.
La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor, y te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Amo este capítulo entero de Oseas capítulo 2, pero Dios llevándonos al desierto para hablarnos tiernamente y para volver a conquistarnos. Eso me parece como, wow, qué loco. Es raro como lo plantea, ¿no? Oseas acá, o sea, Dios hablando a través del profeta, porque nosotros consideramos que cuando vamos al desierto vamos a un lugar de silencio, pero es donde Dios nos quiere hablar y nos quiere enamorar. Y creo que a veces no estamos enfocados, por eso sentimos que Dios no nos habla. Quizás estamos esperando que Dios venga en una dirección y Dios está con una mesa esperándote, una mesa servida. Y creo que el hecho de nosotros imaginarnos cómo Dios nos va a hablar, estamos condicionando a poder recibir la respuesta de Dios. Entonces eso nos hace pensar de que si no viene de esta forma, de este lugar, no es Dios. Pero es ahí donde empezamos a entender quién es Dios, y Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él, y siempre va a tener una manera diferente de hablarnos. Y eso hace que nosotros podamos identificar quién es Él, y cuando identificamos quién es Él, se nos revela nuestra identidad. Bueno, de hecho, hijo. acá Oseas habla de su esposa que era prostituta, y Dios usa este ejemplo y dice, bueno, yo no soy tu Señor, porque ella estaba acostumbrada a ver a hombres como su señor. No, vas a identificarme como tu esposo y vos vas a tener la identidad de esposa y no de prostituta. Entonces, esto que muestra Oseas es lo que muchas veces Dios quiere hacer con nosotros. Venimos con una mentalidad de esclavitud del mundo, y Dios nos lleva al desierto a recordarnos que somos hijos, herederos, y que como iglesia somos la esposa. Sí, y creo que a veces ese cambio de mentalidad, esa renovación que va a pasar cuando seamos procesados en el desierto, a veces no ocurre, y posponemos y prolongamos nuestra estadía en el desierto. La otra lección es la dependencia, aprender a vivir del maná diario. Y esto está, a ver, creo que en el desierto, cuando el pueblo de Israel estuvo 40 años ahí dependiendo de Dios, pudo ver, identificar y visualizar que Dios era su proveedor. No necesitaba de nada. Y hay algo que también genera como un poco de dolor, ¿no? Cuando nosotros estamos atravesando el desierto, el caso del pueblo de Israel, yo siento que a veces terminamos siendo muy desagradecidos con Dios, como el pueblo de Israel, ¿no? Que estamos en el desierto, Dios nos provee maná y decimos, ay, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero carne. Yo quiero comer un bife de chorizo, yo quiero tomar mate con X, o sea, quiero esto, quiero el otro. Y no somos conscientes ni agradecidos de lo que Dios nos está dando y nos está sirviendo mesa en el medio del desierto. Sí. Creo que a veces no somos conscientes de la provisión de Dios y todo lo que Dios hace por nosotros y en nosotros. Y esa dependencia es la que tenemos que procurar. Así es, Deuteronomio capítulo 8, 15 y 16 dice, te guió a través de ese inmenso y aterrador desierto, con serpientes venenosas y escorpiones, donde hacía tanto calor y no había agua. Él hizo brotar agua de la roca dura para ti. En el desierto te dio de comer maná, alimento desconocido para ti y para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba, a fin de beneficiarte al final. Y eso me parece fantástico. Primero, bueno, ¿no? Acá quien escribió Deuteronomio describe lo aterrador de ese desierto y la ausencia y la carencia de cosas que había. Cuenta todo lo que Dios les restituye, les da, les provee, y termina diciendo, esto es para ponerte a prueba,
pero el fin siempre es beneficiarte. No es como cuando a veces somos niños, ¿no? Los chicos, los adolescentes que odian la escuela y se quejan y se enojan, pero es para su bien, para que aprendan, para que sean alguien en la vida, para que tengan un estudio, para que puedan progresar. Y así es Dios diciéndonos, es para tu bien, cabezón, tendríamos que terminar diciendo. Y el último punto es obediencia. Es entender de que Dios quiere que nosotros empecemos a seguir su voz, incluso en el lugar en donde no entendamos absolutamente nada, lo que a veces nos cuesta. Creo que eso es obediencia, ¿no? Cuando obedeces a Dios, aún sin entender por qué te está pidiendo lo que te está pidiendo. Entonces, en Hebreos capítulo 3, versículo 7, hasta el 14, vamos a ir leyendo algunos versículos, dice: por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Pues, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Así es, no seamos, básicamente lo que resumen, no seamos como los israelitas que se quejaban en el desierto. Yo creo que hoy la queja es un deporte nacional en nuestro país por lo menos, y creo que es algo que nos diferencia y que tenemos que marcar la diferencia en eso, ¿no? Como conclusión podemos decir que el desierto primero no es eterno, es una temporada con propósito. Y así como dijimos recién, Jesús salió en el poder del Espíritu del desierto. Por lo cual recordemos, como dice Primera de Pedro 5:10, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Así tenés que salir del desierto, plantado sobre la roca, ¿no? Sí, y entendiendo que la prueba no te aparta del llamado, sino que te prepara para cumplirlo. Entonces, este momento de desierto es tu momento en donde Dios te está entrenando para que puedas cumplir el propósito de Dios. Así es. Y bueno, ¿cuál es la llamada a la acción, Timo? Esta semana, tómate un tiempo de intimidad con Dios para revisar tu corazón primeramente. Pregúntale: ¿qué estás formando en mí? En este desierto, ¿qué es lo que estás formando en mi corazón? ¿Qué es lo que querés aprobar o qué es lo que querés probarme? Después, ¿qué debo aprender antes de avanzar? O sea, es necesario que nosotros, antes de poder avanzar, podamos decirle a Dios, ¿qué es? ¿Cuál es el punto, no? Y después también, esto ayuda muchísimo, escribilo, ponerlo en oración y comprometete a obedecer lo que Dios te está pidiendo en este tiempo. Así es, y recuerda, no afrontar un proceso, un desierto de Dios y querer huir de eso es postergarlo. Siempre vas a tener que volver a dar ese examen hasta que lo apruebes. Entonces los verdaderos líderes no huyen del proceso, lo enfrentan con fe y perseverancia. Bueno, y hemos llegado a nuestra frase final, se nos fue la hora. Gracias por quedarte ahí hasta este momento. Y nuestra frase final es de Moody, un escritor que me encanta, y dice: Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie, y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Es un trabalengua, pero realmente así salimos del desierto y así crecemos en Dios y así entendemos los propósitos de Dios. Así que queremos animarte en este día a que si estás atravesando el desierto, si estás en medio del proceso, empieces a entender que esta es tu mejor temporada para encontrarte con Dios, para estar a solas con Él
y para disfrutar de lo que Él tiene para decirte y recordarte tu identidad. Así que esperamos que haya sido de bendición. Si Dios te habló en este episodio, déjalos en comentarios. Queremos leerte, queremos conocerte y bueno, nos reencontramos, Timo, la semana que viene semana. para más Liderazgo que Inspira.